en relación al precio de la compra. Profesor, me dice que la ganancia es buenas tardes, chicos, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Buenas. Bien, chicos. Buenas tardes. Bien, muchachos, vamos a ver hoy día el tema de triángulos. Vamos a ver el tema de triángulos. ¿Bien? Bueno, chicos, bueno. A ver, comenzamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¿Qué competencia? ¿Qué competencia es, profesor? Competencia 3. Competencia 3. Va. Triángulos. Okay. Usaremos 2 tazas y cuarto de harina para todo el mundo. Luego añadimos azúcar moreno, 1 taza. El azúcar moreno tiene masa, la cual contiene una textura espesa y pegajosa a la salida. Muy bien. Vamos a añadir 2 y 4. Esto ayuda a ablandar las recetas. Bien. Bien, chicos, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Bien, hoy día entonces vamos a ver el tema de triángulos, ¿no? Vamos a ver la definición de triángulo. Dice, dados los puntos A, B, C, no colineales y diferentes de la reunión de los segmentos A, B, B, C y C, se le denomina triángulos. Entonces, la definición de triángulo es donde se tiene 3 puntos no colineales, ¿no es cierto? No colineales. ¿Ya? Y la unión de esos puntos nos va a dar el triángulo, nos va a dar el triángulo. Es canela, pero un poco más picante y más veloz. Ahora vamos a mezclar dos. Bien. Bueno, acá elementos del triángulo, lo más importante es, bueno, tenemos los vértices, vértice A, vértice B, vértice C, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del triángulo? Vértice A, vértice B, vértice C. Están los lados AB, el lado BC, el lado AC. ¿También? Tenemos los ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo delta. Por acá tenemos un ángulo, bueno, acá tenemos un ángulo externo, que es el ángulo teta. Bueno, sabemos que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos siempre? ¿En todo triángulo? 180. En cualquier triángulo, ¿no? En cualquier triángulo, rectángulo, isósceles, ¿no? En general, ¿no? Siempre la suma de los ángulos internos es 180. Bien. Un 5, un 5. Bien, entonces ya hemos visto los vértices, ¿no? Los vértices, a ver. Tenemos los lados, hemos visto los ángulos interiores, los ángulos exteriores, ¿no? Ángulos internos,
alfa, beta y gamma, o no, perdón, delta. Y acá tenemos el ángulo teta, bueno, es un ángulo exterior, ¿no? Donde la suma de los ángulos internos siempre es 180. Bueno, eso es lo que está aclarando acá, ¿no? Eso es lo que está aclarando acá, ¿no? Bien. Los ángulos internos, ¿no? Ya sabemos que siempre es la suma es 180, ¿no? Aquí este ángulo recto, 50, 40, 180 siempre va a dar esos ángulos, ¿no? Esos ángulos internos 180. Acá tenemos, ¿qué clase de triángulo será esto, chicos? ¿Qué clase de triángulo será este triángulo? ¿Cómo se llama? Equilátero. 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 Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales. Muy bien, buena la participación, compañera. Bien, entonces la suma en un triángulo equilátero siempre es 60, 60, 60. Los lados iguales y ángulos iguales, ¿no? Por eso se dice equilátero, equiángulo, porque equilátero, equiángulo, lados iguales, látero, lados iguales. Bien, a ver, vamos por acá. Acá tenemos también otra propiedad, ¿no, chicos? Mire, otra propiedad, mire. Acá es 50, acá es 30, 80, más 100, 180. 100 más 50, 100 más 50 y 150. 150 más 30, 180. Ángulos internos. Miren, muchachos, ahora acá, los ángulos externos, 80, 150 y 130. La suma de los ángulos externos, es 360. ¿Ya? Cuidado, chicos. Entonces, a ver, de nuevo. La suma de los ángulos internos. Suma de los ángulos internos, 180. Suma de ángulos externos, 360. Ya, suma de ángulos internos, 180. Suma de ángulos externos, 360. ¿Está bien? Aquí es 80, el otro ángulo externo 150, el otro ángulo externo 130. ¿Está bien? Bien, entonces la suma de los ángulos externos es 360. ¿Ya? A ver. Acá, vamos aclarando acá. Los ángulos interiores. Alfa más beta más teta. Alfa más beta más teta, 180. Acá. Acá. Propiedad, ¿no? Bueno. El ángulo X más el ángulo teta, 180 porque es un ángulo llano acá, ¿no? Es un ángulo llano. Este es un ángulo llano. ¿No? X más teta, este es un ángulo llano. Entonces, teta más X vale 180, porque es un ángulo llano, ¿sí o no? 180, ¿no? Estos ángulos se obtienen, dice, al prolongar cada uno de sus triángulos, donde X es la medida del ángulo exterior, ¿no? X es un ángulo externo, ¿no? ¿Ya? Entonces, X, el ángulo X, más el ángulo teta, es 180, ¿no? Porque todo esto es un ángulo llano, ¿no? Esto es un ángulo llano. A ver. A ver, un 5, 5, a ver qué pasa con Maccabi, cabe. Ya está. Bueno, acá estamos aclarando nuevamente. Acá tenemos un triángulo, un triángulo equilátero 60, 60, 60. Entonces, su ángulo externo es 120. El otro ángulo externo también es 120. Claro, porque 60 más 120, 180. Ángulo llano. Acá también, ¿no? 60 más 120, 180. El otro ángulo externo
es 120 también, ¿no? ¿Por qué? Porque 120 más 60, ángulo llano, ¿sí o no? Ángulo llano. 120 más 60, 180 grados, ángulo llano. ¿Ya? Acá, propiedad. Esta es una propiedad. Una propiedad. La suma de estos dos ángulos internos no adyacente a este ángulo viene a ser la suma. O sea, 95.47 grados. ¿Cómo salió? Sumó 61.85 más 33.61. La suma de estos dos ángulos no adyacentes es igual a 95.47. ¿De acuerdo, chicos? Este ángulo externo es propiedad, ¿no? Es propiedad, este ángulo externo. ¿A qué es igual este ángulo externo? A la suma de... La suma de los dos. ¿Esto se entiende, muchachos? Sí. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? Cristian, profe, Cristian quiere preguntar algo. Sí. Profesor, la suma sería 95.46, no 47. Ah, ya, entonces ya, Exacto, puro ese mito, es. ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bien, muy bien, está al tanto exactamente, ¿no? No, es 95.46, ¿no? Está bien. Entonces, no olvidar que este ángulo externo siempre va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos ángulos. A la suma de estos dos ángulos no adyacentes. No adyacentes. ¿De acuerdo? No adyacentes. A ver, vamos para acá. Vamos a ver, chicos. Clasificación de los triángulos. Clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Tipo de triángulos. Tipo de triángulos. Según los lados. Por sus lados, a ver. El triángulo puede ser equilátero. Equilátero. Sus tres lados iguales. Triángulo equilátero cuando sus lados son iguales. Tres lados iguales. Y el triángulo isósceles, dos lados iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales. Pregunta, chicos, a ver, pregunta. A ver, una preguntita. A ver, Alvarado, ¿cuánto vale este ángulo interno en el triángulo equilátero? ¿Cuánto vale el ángulo interno en el triángulo equilátero? Alvarado, Yangan, Yo, profe. ¿cuánto vale? 60, 180. 60. 60, claro, 60. 60. Pregunta, chicos, preguntita. A ver, ¿qué me dice ¿Qué me dice ¿Qué me dice? A ver, Monroy, acá en el triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Dice dos lados iguales. Este lado que está acá, el lado de acá, con el lado que está acá, ¿son iguales, sí o no? Este lado, con este lado, ¿son iguales, sí o no? Porque triángulo isósceles, ¿está bien? Este lado y este lado, ¿son iguales, sí o no? ¿Son iguales, sí o no? Pregunta, chicos, pregunta. Si este lado es igual a este lado también, al otro lado que está acá. Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo que está acá? Este ángulo que está acá con el ángulo que está acá, ¿cómo son? Este ángulo con el ángulo que está acá, ¿cómo son? ¿Cómo son estos dos ángulos? El ángulo que está acá con el ángulo que está acá. Del triángulo isósceles. ¿Cómo son esos ángulos, chicos? ¿Cuáles? Iguales, claro. Lados, claro. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Este ángulo, si este es alfa, este también es alfa. Si este es beta, también es beta. Claro. Cuidado, chicos, cuidado. Bien. Triángulo escaleno. Sus tres lados son diferentes. Triángulo escaleno. Tres lados diferentes. ¿Qué cosa es el triángulo escaleno? Cuando tiene sus tres lados diferentes. ¿No? Bien, acá tenemos triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque un rectángulo, porque tiene un ángulo recto que vale 90.
acutángulo. Triángulo acutángulo. ¿Qué cosa es triángulo acutángulo, profesor? Triángulo acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos. Cuando sus tres ángulos son agudos. Menos de 90, ¿no? Son agudos, menos de 90. Profesor, ¿y qué cosa será un triángulo obtusángulo? ¿Qué cosa será un triángulo obtusángulo? Mayor que 90, pero menos de Muy 180. bien, muy bien. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? ¿Apellido? Hurtado, profe. Bien, bien, como siempre, buena tu participación siempre, muy bien, me alegro. Bien, obtusángulo porque tiene un ángulo que mide más de 90. Obtuso, ¿conoce? Un obtuso porque tiene más de 90 grados, ¿no? Entonces, y acutángulo cuando los ángulos son menos de 90, ¿no? Son agudos, ¿no? Bien. Bueno, acá simplemente una aclaración nomás, aclaración de lo anterior, nada más acá, chicos. Y acá tenemos un triángulo rectángulo. Acá es un triángulo rectángulo. Bueno, esto significa que es menor de 90, ¿no? Estos ángulos, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90, ¿no? Aquí dice menor de 90, claro, puede ser 60. Menor de 90 puede ser 30, donde de repente 60 y 30, 60 más 30 me da 90. Más 790 sería 180. ¿Ya? Entonces, triángulo acutángulo, menor de 90, menor de 90, menor de 90. Triángulo obtusángulo, el ángulo es mayor de 90. El ángulo acá está más abierto, ¿sí o no? El ángulo está más abierto, es mayor de 90, ¿sí o no? El ángulo está más inclinado, está más echado, este lado está más echado, ¿sí o no? ¿No? Sí, abierto, ¿no? Por eso que el ángulo es más de 90, ¿no? Es más de 90. Acá, sin embargo, es menos de 90. Los lados están más cerrados, los ángulos están cerrados, ¿sí o no? Por eso que es un triángulo ocutángulo, porque sus tres lados son agudos, ¿no? Sus tres lados son agudos. Acá. A ver, acá. Acá, a ver. Vamos a ver, chicos, a ver. Preguntita, a ver, atentos, muchachos, atentos, chicos, atentos. Atentos, muchachos. Atentos. A ver, Macavilca. ¿Cómo se llama este triángulo? El triángulo, la figura 1. Macavilca. Equilátero. A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se te... Isósceles. Isósceles. Claro, equilátero cuando sus tres lados son iguales, ¿sí o no? Pero acá, estos dos lados son iguales, ¿no? Entonces... Bien, entonces acá es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene sus dos lados iguales y tiene sus dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Dos ángulos iguales. Pregunta, chicos, pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta número 2, chicos. A ver, barrera, ¿cuánto vale la suma de estos dos ángulos? 3x y 2x menos 15. ¿Cuánto tiene que ser esa suma? ¿Cuánto tiene que ser esa suma, barrera? O Yancan, a ver, Yancan, la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 90. 90, claro, porque este es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Si esto vale 90, entonces la suma de estos dos ángulos agudos, 3x, y el ángulo 2x menos 15, tiene que ser 90, forzoso, ¿no? Muy bien, buena Macavilca, buena la participación de Macavilca, muy bien, muy bien. Bien, entonces aquí... Yo, profe. ¿Perdón? Bien, entonces acá es 3x más 2x menos 15, me dijo su compañera que esta suma es 90. Correcto, efectivamente, así es. Buena, muy bien la participación de su compañera, buena.
Ahora le preguntamos vamos a preguntar ahora a Monroy. Hay Monroy con Imanol, a ver de los dos chicos, a ver, Imanol o Monroy, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto vale la suma de estos dos ángulos? 180. La suma de estos dos ángulos. 180. La suma de estos dos ángulos, a ver, Monroy, 90. 90, ¿sí o no? Es 90 porque aquí este ángulo es recto. 790 más este ángulo agudo, más el otro ángulo es 180. Pero yo estoy diciendo solamente, he preguntado el caso anterior, ¿sí o no? ¿No? He preguntado el caso anterior, que la suma de este ángulo agudo más la suma de este ángulo agudo, la suma de estos dos ángulos es 90, como dijo anteriormente su compañera acá, ¿no? Entonces, 2x más 25 más 3x menos 15, estos dos ángulos tienen que ser 90. Pregunta para, ahora vamos con con Farías o Medina, a ver, Farías o Medina, a ver, cualquiera de los dos chicos, a ver, Farías, ¿cuánto vale la suma de estos tres ángulos? 3x más 5x menos 14 más 2x más 22. ¿Cuánto vale 180. Farías? 180. 180, muy bien, 180. La suma de eso es 180. Le preguntamos ahora a Gerardo. Gerardo, chico, Gerardo, Zulca, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Gerardo, ¿cuánto vale la suma de estos ángulos, Gerardo? 180. Bien, Gerardo. Bien, Gerardo. Bien. Buena, Gerardo. Ahora, Hurtado, suma de estos ángulos, suma de estos tres ángulos internos. Hurtado, la suma de estos tres ángulos. ¿Cuánto vale 180. Hurtado? ¿Cuánto vale Hurtado? 180. 180, claro. X menos 5, más el ángulo 3x más 24, más el ángulo 8x menos 40, la suma vale 180. Eso ya. Bien. Chicos, ¿alguna preguntita, muchachos? Profe, esos últimos tres triángulos son escalenos, ¿no? ¿Perdón? Esos tres últimos triángulos son escalenos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Bueno, tres ángulos, tú lo has dicho, escaleno, tres lados diferentes, tres ángulos iguales. Bien. Bien. Bueno, la solución de este triángulo, la solución de este triángulo, entonces, sería pues, como dice su compañero, 4x más x es igual a 180. Muy bien, 4x más x más 4x, esto vale, ¿cuánto vale, chicos? 180. 180, muy bien, entonces, a ver, vamos a ver por acá. Ahí tenemos, entonces, así sería, ¿no? Sería 4x más 4x más x. Y la suma vale 180. La suma vale 180. Bien. Bueno, acá sumamos, ¿no? Vamos a sumar las x, ¿está bien? Vamos a sumar las x. Bueno, acá tenemos 4x más 4x. 8x. Me da, ¿cuánto me da, chicos? 8x. 8x. Ayúdeme. 8x más X. X. ya, ¿me va a dar cuánto? 9x. Correcto, me da 9x es igual a 180. 9x es igual a 180. Despejamos Lo x. sale 20. Despejamos x. ¿Qué pasa con el 9? Se pasa a dividir. Pasa a dividir. Claro, está multiplicando, ¿va a pasar? A dividir. A dividir, ¿no? A dividir. Está multiplicando, acá está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Va a pasar a dividir, ¿no? Pasa a dividir. 180 entre 9. Bueno. Cállate. Efectuando, bueno, chicos, acá esta división, ¿no? Nos va a salir 20 grados. Entonces, x vale 20 grados. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita, muchachos? No, profe. No. Dios.
Ya. A ver, en la 2. En la pregunta 2, chicos. En la pregunta 2. ¿Cuál sería el planteo? A ver, ¿cómo planteamos? A ver, 3x más tenemos 2x ayer menos X. 15. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? No, igual 180. A ver. Los tres ángulos internos se suman y lo igualas a 180. Correcto, correcto. O sea, 3x más 2x menos 15 más 90. Más 90 es igual a 180. 80. Pero también podemos decir así, sí. Podemos decir también así, chicos. 3x más 2x menos 15 es igual a 90. ¿Podemos decir eso también? 3x más 2x menos 15 es igual a 90. ¿Podemos decir también o sí o no? Sí. Claro, ¿no es cierto? A ver, esa es la número 2. Ya. A ver. Se equivoca. Acá es 3x más 2x menos 15, ¿no? 3x más 2x menos 15, ¿no es cierto? Sería 3x más 2x menos 15, a ver. Acá. Profe, ahí le faltó poner 90. El 90, ¿no? El 90, ¿sí o no? Faltó poner el 90. Muy bien, bien hurtado, sí. Disculpen, chicos, acá faltó poner el 90, ¿no es cierto? Pues en todo caso, debería haber puesto entonces, en todo caso, acá 90, ¿sí o no? ¿No es cierto? Debería haber puesto también, si no, 90 también, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente sí, acá ha faltado, ¿no? Ha faltado acá, bueno, acá ha sido 2x más 3x. Este menos 15 pasa acá ya, pero acá faltó 90, ¿no? Entonces acá hay que restar 90, ¿sí o no? ¿No? Hay que restar 90, ¿no? ¿No? Si sería 105, entonces 105, ¿no? Porque acá, disculpen, acá falta el 90, como dice Hurtado, falta el 90. Muy bien, Hurtado, buena la observación, muy bien, te felicito, Hurtado, muy bien por corregirme, muy bien, buena. Entonces acá faltó el 90, ¿sí o no? Faltó el 90. En todo caso, si no, en lugar de poner 180, también podemos poner ¿cuánto? 90, ¿sí o no? Podemos poner 90, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y de esa manera también podemos simplificar, ¿no? Entonces acá sería menos 90, 105. Y 105 entre 5 me salía ¿cuánto? 21. 21, ¿no? La respuesta sería 21, ¿no? 21. Muy bien, buena, Hurtado, muy bien, Hurtado. Hurtado, muy bien. En la número 6, chicos, en la número 6, a ver, x menos 5 más 3x más 24 más 8x menos 40. ¿Cuánto vale la suma, chicos? 180. 180. Muy bien, vámonos con la número 6. Número 6. Número 6. Bien, sumando entonces acá, estamos sumando x menos 5 más 3x más 24 más 8x menos 40 igual a 180, ¿no? Aquí estamos en el, ¿está bien? X menos 5 más 3x más 24 más 8x menos 40, ¿está bien? X menos 5 más 3x más 24 más 8x menos 40, ¿de acuerdo? Vamos a sumar, ahí está. X menos 5 más 3x más 24 más 8x menos 40. Y la suma de todos esos ángulos es 180. Chicos, a ver, ayúdenme con la... A ver, ¿quién voluntario? A ver, ¿quién me ayuda con la suma de los X, chicos? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué dice Medina? ¿Cuánto sale reduciendo las X? A ver, Medina. 12x. 12. 12. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, me está diciendo Medina que es 12x. A ver, vamos a ver. Después de que coma se debería sacar. A ver, un X, acá sería más 3, sería 4x. 4x más 8x, ahí está, 12x. 12x, correcto. Bien, Medina. Nicolás, a ver, Nicolás Hernández, Nicolás, ayúdame con los números. Nicolás,
¿Cuánto es 24 menos 16? Perdón, 24 menos 40. 24 menos 40. Ayúdeme, Nicolás. ¿Cuánto es 24 menos 40? 16. Menos 16. Menos 16. Efectivamente, buena. Menos 16. Menos 16. Con este menos 5. Menos 21. Menos 21. Ay, muy buena, chicos. Bien, qué bien. Bien, los felicito porque están atentos. Muy bien. Gracias por esa participación, que están muy activos. Buena, chicos, muy bien. Están muy atentos. Efectivamente, como dice su compañero, 24 menos 40, 24 menos 40 es menos 16, profesor. Más 24 menos 40 es menos 16. Menos 16, menos 5. Menos 16, menos 5. Como los signos son negativos y cuando los signos son iguales, se suman, ¿sí o no? Como dice su compañero, se suman. Menos 16, menos 5, ahí está, menos 21. Es menos 21. Menos 21. Rubí García. Rubí. Vamos a despejar X. ¿Qué pasa con este menos 21, Rubí? Pasa a sumar. Pasa a sumar. Qué bien, Rubí. Este está con el signo negativo, pasa a sumar. Sería 180 más 21. Más 21. Y ahora pasa a dividir. Muy bien. A ver, ahora le preguntamos a Imanol. A ver, Imanol. 12x es igual a 201. ¿Qué hacemos con el 12, Imanol? A ver, Palomino. 12x igual a 201. A ver, Palomino. ¿Qué pasa con el 12, Palomino? Herrera. A ver, Herrera. ¿Qué pasa con el 12, Herrera? Viviana Rodríguez. Viviana. Se divide. ¿Perdón? Se divide. ¿Pasa a dividir, sí o no? Vas a dividir. El 12 con el X. ¿Qué se está haciendo? Se está multiplicando. Y si el 12 está multiplicando, va a pasar a Dividir. a dividir. Bueno, efectuamos esa división, pues, ¿no? Haciendo la división 201 entre 12, me va a salir 16.75, ¿no? 16.75 grados. Ese sería el valor de X. Muchachos, ¿alguna preguntita? A ver, ¿qué dice Rubí? ¿Alguna preguntita, Rubí? ¿Alguna preguntita? No. Pasache, ¿alguna pregunta, Pasache? Fernández Fabricio, ¿alguna pregunta? Fabricio. No, profe, no. ¿Ninguna? Ravelo, ¿alguna preguntita? Gerardo, ¿alguna preguntita, Gerardo? No, ninguna. Gerardo Zulca, ¿alguna preguntita? Ninguna. Bien, ¿se entendió? Albán, ¿alguna pregunta, Albán? Ninguna. Adán, ¿qué tal, Adán? ¿Alguna preguntita? No, nada, está bien. Ya. Farías, ¿alguna preguntita? No, profe. A ver, con Tábara, dice Tábara. Dice Tábara. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunten, chicos, pregunten, muchachos. Bien, bueno, efectivamente está bien, ¿no? Muy bien, hoy día me alegro bastante, chicos, porque ustedes han estado, la mayoría participando. Qué bueno, chicos, la verdad que me alegra. Felicitaciones, muchas felicitaciones para ustedes, de verdad, porque sinceramente me ha gustado también la clase, porque no solamente yo, sino que ustedes también me están ayudando a desarrollar, están participando, tienen una participación muy activa, chicos, y eso hace que yo estoy acá tomando nota, y eso se está sumando puntos a todos los chicos que están participando, ¿no? Están participando, y qué bueno. Chicos, esto, ojalá que ha sido pues esta clase de su agrado, y la verdad, será conmigo, será la próxima clase, si Dios quiere. Y bueno, chicos, muchos saludos, y cuídense bastante. Chao, chicos. Perfecto.
Ya, chao, profe. Chao, profe, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Cuídese. profe. Ahora sí es tiempo de ver Carmen. Hostia, tío. Chao. Chao. Vamos, seguimos aquí, ¿no? No, no, ya no fuimos ya. Todavía hasta que si se va el profe nos vamos todos, así que Ya. Un minuto. Carmen terminó, ¿no? Ya. Adiós, profe, adiós. Dios, profe. ahora Oh, falta. profe. ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? Están 40 segundos, ¿sabes? Bueno, bueno, Romina arriba nunca dice. pudo decirle nada al profe. ¿Un free? No, qué ajo, pe, no. Guácala. Qué ajo, no,